Señor Intendente, representantes del pueblo de Villa Constitución, el honorable Consejo Municipal, compañeros docentes, representantes de la Fuerza de Seguridad, vecinos, amigos, tengan muy buen día. El ejercicio de la memoria es imprescindible en función de explicar quiénes somos. Ella hará mención a las huellas que a lo largo de nuestra historia fueron dando forma, una forma identificatoria, propia, singular, que da cuenta del porqué el nunca más es un grito que jamás baja de volumen ni encuentra voces ausentes. A 45 años del 24 de marzo de 1976, una nueva generación nació, creció y es adulta. Y en ese devenir estuvo presente la luz inconfundible de quienes se opusieron a tanto horror y de los testimonios de quienes lo vieron. El proceso de reorganización nacional abarcaba una serie de medidas en lo económico, social, educativo, cultural y laboral. Una receta urdida en otras latitudes que encontró eco en un grupo que ayudó a los militares a tomar el poder. Hablamos de políticos, intelectuales, actores, empresarios. Para eso, para lograr este cometido, junto con la logística necesaria, también su más agudo y profundo ensañamiento hacia la vida humana tomó parte. La manifestación de estas actividades son puestas en evidencias por los cientos de testigos que colocaron en el banquillo de los acusados a sus torturadores, víctimas que sufrieron el horror de torturas y vejámenes. Sus voces dan cuenta de lo que les sucedió y prestan su voz a quienes no tuvieron la fortuna de sobrevivir. El proceso de vergüenza nacional tenía como cometido modificar la realidad social en base al terrorismo de Estado, a la disciplina social por medio del miedo y a la desestabilización del Estado en materia de intervención económica. El actuar represivo de las Fuerzas Armadas consistía en apresar, torturar, violar y asesinar. No importaba el extracto social ni económico, todo el que estaba en el amplio abanico del subversivo era apresado. Así, proliferaron en todo el país los centros clandestinos de detención, llegando a existir en 1976 610 de ellos, quedando en 1983 solo uno, la ESMA. La forma que asumió la represión orquestada y coordinada del Estado, con complicidad y participación activa de sectores del capital y de la Iglesia, van desde la censura y el autoritarismo, pasando por la detención política, hasta el secuestro, la tortura en campos de concentración, la apropiación de bebés nacidos en centros clandestinos de detención, la desaparición de personas a través de los vuelos de la muerte, el asesinato y el robo. El 30 de abril de 1977, mujeres tenían que ser, dan comienzo a las Madres de Plaza de Mayo. Ante tanto vejámenes y desprecio por la vida, ante tanta violencia demoníaca, una esperanza en forma de ronda comenzó a gestarse. Un faro se erigió, conformado por un reclamo desde las tripas, alumbrando en medio de tanta oscuridad. Las mujeres imprescindibles de nuestra historia se hicieron presentes, y desde ese pasado señalizado con sus rondas marchas, nos interpelan en el contexto de los conflictos actuales. ¿Cómo debo pararme frente a la violencia? ¿Qué actos deben ser claramente desechados como práctica de sometimiento en una democracia? ¿Quiénes son los nuevos reorganizadores sociales? ¿Cómo reaccionaré ante una desaparición? ¿Permitiré que se naturalice la violación de los derechos humanos? Una respuesta ya fue dada desde aquel 30 de abril del 77, la que vale, la perecedera, la imitable, la vigorosa, la que rompe el silencio y orada la injusticia buscando justicia, la que es verdadera. Su accionar permitió que semejante muestra de crímenes de lesa humanidad fuese conocido y expuesto en toda su dimensión. Los juicios se han realizado, pero no están todos. Todavía hay cómplices civiles que tienen que dar cuenta de ese acompañamiento que formó parte de la historia más traumática de nuestro país. Como docente, testigo de aquellos años, como muchos de los que hoy están acá, declaramos que seguiremos sembrando memoria para que las nuevas generaciones crezcan al calor y a la luz de una lucha pacífica pero inclaudicable, en donde lo que aconteció solo quede en el pasado y que el futuro no sea manchado ni oscurecido.
con el uniforme defendiendo nuestra patria en los lugares más alejados o con la tiza en la mano, patrullando las calles o representando al pueblo, apagando incendios o levantando paredes. Todos somos necesarios e imprescindibles para lograr construir una nación donde nadie quede sin trabajo, sin techo, sin comida, sin educación o sin justicia. Para lograr esto, un mismo pensamiento debe ser defendido y trasladado a las nuevas generaciones. Nunca más al horror, nunca más una noche de 7 años, nunca más.